Hoy vamos a estudiar el evento que llevó a José de esclavo a prisionero. Vamos a estudiar el evento que hizo a José un ícono de pureza sexual frente a la tentación sexual. Y antes de leer lo ocurrido, deseo dar la bienvenida a todos a River Oaks Church. Una iglesia para toda la familia, una iglesia donde continuamos confirmando que con Dios se vive mejor. Eso es correcto, hermano, con Dios se vive mejor, no hay duda alguna. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montieri. Estoy sumamente emocionado. Créanme que sí, que estoy emocionado, pero les voy a confesar algo, también estoy un poco triste, porque esta semana fue asesinado un hermano en Cristo, que hablaba la verdad y hablaba sentido común, y porque alguien no estaba de acuerdo con lo que él hablaba, lo asesinó. Y estemos orando por su familia, ¿verdad? Porque es triste vivir, es peligroso vivir si alguien no está de acuerdo y bueno, te vamos a asesinar. Y en verdad que ese es el diablo, esos son demonios. Pero en Cristo tenemos la victoria, hermano. No hay que vivir, y la verdad es que el hermano está en Cristo Jesús. Los que sufrimos somos la esposa que quedó, ¿sí? Pero ya está en la presencia de Dios. Pero también estoy emocionado, porque estoy aquí con ustedes, predicando la palabra de Dios, y estoy emocionado, porque ayer mi esposa me dio la oportunidad de jugar softball. Ella donó dinero para la lucha contra el cáncer de seno, y me metieron en un equipo que se llamaba la Pantera Rosa. Sin entrar en mucho detalle, metí un triplet, un double, me caminaron una vez, un hit a segunda, out en primera, y otro más que no se me olvidó. Pero los hits fueron casi home runs. Y estoy emocionado, que todavía puedo jugar softball. Y otro anuncio, si desea ver las primeras 4 enseñanzas de José, le invito a que lo haga. Vaya a nuestra página puropoder.org y ahí van a estar todas las predicaciones. Así que entremos en la palabra. Vamos a Génesis capítulo 39. Vamos a estar leyendo nuevamente versículos 6 al 20, que dice: pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Vea el mensaje de la semana pasada, si no estuvo aquí. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy, ¿qué? Apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos, ¿cómo? Sexuales. Ven y acuéstate conmigo. Le ordenó ella, porque ella era la jefa. Pero José, ¿qué? Se negó. Mire, le contestó: mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. Sigue diciendo el versículo 10. Día tras día, ella seguía, ¿qué? Presionando a José. Pero él se negaba a acostarse con ella. ¿Y la qué? La evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José, ¿qué? Se zafó. Se llama corrió de un tirón, pero dejó su manto en manos de ellas al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos dejen en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 15. Cuando me oyó gritar,
salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José, ¿qué? Quedó allí. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad urgente y desesperada de ti. Reconociendo que necesitamos tu dirección, tu guianza. Te pedimos, amado Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, ahorita me des a mí dirección para enseñar tu palabra con claridad en el tema de vencer las tentaciones y vivir en pureza. Señor, abre el entendimiento y el corazón de cada persona presente para que reciba tu enseñanza y la reciba con fe y la obedezca, reconociendo que tu palabra es vida, reconociendo que tu palabra nos protege y nos bendice, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos y te damos las gracias. Y la iglesia dice amén y amén. Iglesia, la narración bíblica cuenta que José era un joven apuesto y bien fornido. Podemos especular, decir que estaba entre los 18 y 20 años. Y aunque no tenemos una descripción física de la esposa de Potifar, podemos especular que era una mujer de mediana edad y tal vez era una mujer guapísima o feísima. No sabemos. Y basado en la evidencia, me atrevería a decir que era una mujer aburrida en su matrimonio. Era una mujer que se sentía desatendida y no comprendida. Por su muy ocupado y exitoso marido. Hasta el punto que estaba dispuesta a arruinar su reputación y su hogar al buscar adulterar con uno de sus esclavos. Y antes de dar mi primera observación, le voy a pedir a las mujeres cristianas, casadas, mujeres cristianas con un novio o mujeres cristianas, solteras, con un deseo de casarse algún día, pónganse de pie, por favor, pónganse de pie. Yo las voy a esperar hasta que no se pongan todas de pie. Presta atención. Mujer, no sigas el ejemplo de la esposa de Potifar. No sigas el ejemplo de la esposa de Potifar. Mujer, la palabra de Dios en Génesis 39 nos muestra a la esposa de Potifar, una mujer que quizás por sentirse sola o descuidada buscó amor e intimidad en brazos de otro hombre. Y este es un camino de vergüenza y destrucción. Mujer, hoy muchas mujeres casadas, cristianas y no cristianas en los Estados Unidos de América, enfrentan la misma tentación al sentirse abandonadas por un esposo ocupado en el trabajo, el dinero, sus negocios y sus propios intereses. Y muchos de estos hombres son cristianos o vienen a la iglesia al menos. Pero la solución no es buscar atención en otro hombre, pero sí es acudir a Dios en oración pidiendo confortes, santidad y restauración. Mujer, Dios te llama a vivir en pureza sexual, en fidelidad y en oración constante por tu matrimonio. Mujer, no sigas el ejemplo de la esposa de Potifar. Más bien, sé ejemplo de una fe firme.
Ora por tu esposo o futuro esposo. Bendice tu hogar y confía en que Dios puede restaurar, fortalecer y traer plenitud a tu matrimonio. Y te sorprenderá lo que Dios hará, como muchas de ustedes ya lo han confirmado. Dios me las bendiga. Tomen asiento. Ahora, le voy a pedir a los hombres cristianos casados, hombres cristianos con novia o hombres cristianos solteros que desean casarse. Pónganse de pie. Ah, no, que no me iba a tocar. Tranquilo, hombre, aquí esperamos. Hombres, no seas un Potifar. No seas un Potifar. Dile a otro hombre alrededor, no seas un Potifar. Hombres, la palabra de Dios nos muestra en Génesis 39 a Potifar. Un hombre exitoso, ocupado y con autoridad, pero al mismo tiempo un mal esposo que descuidó a su mujer. Y tristemente esa misma historia se repite hoy en muchos hombres latinos aquí en los Estados Unidos de América, cristianos o no cristianos. Hombres ocupados, trabajando sin descanso, corriendo detrás de más dinero, más cosas materiales, hombres entretenidos en su negocio, en su deporte, en ir al gimnasio, en sus amistades, en ir a fiestas y la guachafita. Y las fiestecitas. Y guachafita es una palabra. Mientras tanto, en casa hay una esposa abandonada, aburrida y cansada, que fácilmente puede caer en las garras de un hombre sin vergüenza y sin temor de Dios que le preste atención, la enamore y le destruya su reputación. Y usted sabe, porque todos hemos visto ya este caso. Hombres, no podemos repetir el error de Potifar. Notemos que el verdadero éxito no está en lo que logramos afuera, pero sí en cómo cuidamos, amamos y valoramos a nuestra esposa y a nuestra familia y a nuestro hogar. Que Dios me lo bendiga. Tome asiento. Y regresando a la historia de José, vamos a leer nuevamente Génesis capítulo 39, versículo 10 al 12. Dice, día tras día, ella, la esposa de Potifar, seguía presionando a José. Y José, sí, ¿verdad? Pero José es la excepción. Desearíamos que todos los hombres fuéramos José. José fue la excepción. José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Y como ella era la jefa, y yo pienso que a lo mejor, esto no está en la Biblia, pero a lo mejor ella, ahí viene José. Muchachos, todo el mundo sálganse. Porque era la jefa. Nadie estaba allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Y la pregunta que ahora deseo responder es, hoy día, ¿cómo un cristiano puede aumentar sus probabilidades de negar, evitar y zafarse del pecado sexual para así experimentar menos dolor y más bendición? Voy a repetir la pregunta, por si acaso no la entendieron. ¿Cómo hoy día un cristiano puede aumentar sus probabilidades de negar, de evitar y zafarse del pecado sexual para así experimentar menos dolor y más bendición? Porque la verdad es que Dios restaura, pero hermano, no tenemos que experimentar tanto dolor.
Y la respuesta es estableciendo parámetros de protección. Estableciendo parámetros ¿de qué? De protección. Entonces, pastor, ¿qué significa establecer parámetros de protección? Notemos que en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, Pablo ordena, ¿qué? ¿Qué ordena? Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Ningún otro pecado. Ni el mismo alcoholismo, hermano, que es un pecado, afecta tanto el cuerpo como la inmoralidad sexual. Y no estoy diciendo que se vuelva alcohólico. Eso es un pecado, hermano. Es que el pastor dijo que la inmoralidad es peor que el alcoholismo. Aquí vemos que no se trata de resistir o negociar, pero sí de huir. Igualmente vemos que el pecado sexual daña de manera única al cuerpo humano, porque va contra lo que Dios diseñó para ser santo y exclusivo en el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Entonces, iglesia, establecer parámetros de protección significa poner límites prácticos y conscientes en la vida para no darle espacio al pecado sexual. En otras palabras, son decisiones preventivas, como lo es qué no ver, dónde no ir, con quién no estar, qué conversaciones y amistades evitar, qué amistades cultivar. Es construir cercos santos que guardan nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo para evitar caer en la tentación. River Oaks, Pablo explica en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es qué? El templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró ¿con qué? Un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios ¿con qué? Con su cuerpo. Aquí vemos que mi cuerpo no es mío, le pertenece a Dios. El Espíritu Santo vive en mí. Es algo increíble. Y pastor, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es esto? Te habla que Dios, que el Espíritu Santo. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia revela un solo Dios en tres personas. Dios Padre, creador y sustentador de todo. Dios Hijo, que es Jesucristo, Él es el Salvador, y Dios Espíritu Santo. Él es el Consolador y Santificador. En pocas palabras, el Espíritu Santo es Dios mismo habitando en el cuerpo del creyente haciendo su obra. Es algo espectacular. Y después se pregunta por qué el pastor vive tan emocionado. Bueno, Dios vive aquí. Más bien me explico cómo algunos de ustedes cristianos no viven emocionados porque Dios vive en el cuerpo. Por lo tanto, mi cuerpo es un templo santo. Aquí vemos que debido a que Cristo pagó con su sangre por mí, mi manera de vivir y usar mi cuerpo debe reflejar gratitud y obediencia hacia Cristo. El pecado sexual no solo daña a la persona, pero profana el templo de Dios. Profana el templo de Dios porque introduce suciedad en lo que fue apartado para la santidad. Por eso establecer parámetros de protección es una forma de honrar al Señor con todo lo que somos. Y esto incluye nuestras palabras, nuestros pensamientos, pero nuestro cuerpo. José fue tentado día tras día por la esposa de Potifar.
Sin embargo, su parámetro fue la pregunta: ¿cómo podría yo cometer tal maldad? Se preguntaba José. Sería un gran pecado contra Dios, que es el dueño de mi cuerpo. José entendía que el pecado sexual era una traición contra Potifar, pero más importante aún, contra Dios. José entendía que la única salida era huir. No era dialogar, ni ponerse a justificarse, ni ponerse a negociar con la esposa de Potifar. Y aunque José terminó en la cárcel por honrar a Dios, su obediencia lo llevó a mantener la comunión con Dios y a ser exaltado en su tiempo para la gloria de Dios. Robert Oaks hoy día en los Estados Unidos de América y todo el mundo. Ya no vengamos con el que cuento que no es que aquí en Estados Unidos, hermano, en nuestros países pasa igual. Los creyentes viven rodeados de constantes tentaciones. La pornografía accesible en segundos. La cultura secular normaliza la inmoralidad en música, redes sociales, películas y publicidad. El trabajo, la escuela y las redes sociales presentan oportunidades para relaciones indebidas. El exceso de tiempo a solas con el celular o la computadora abre puertas a la tentación. Y es por esto que repito que establecer parámetros de protección no es exageración, es sabiduría. Es sabiduría, es decidir no estar en lugares o situaciones que te expongan a tentaciones. Es poner filtros en tus dispositivos, es rendir cuentas a alguien de confianza, es evitar amistades, conversaciones o mensajes que abran la puerta a lo indebido. Es alimentar tu mente con la verdad de Dios en vez de dejar que la cultura inmoral te llene de basura. Robert Oaks, establecer parámetros de protección es reconocer que el pecado sexual destruye rápido lo que tomó años edificar, como lo es tu matrimonio, tu familia, tu reputación, el testimonio, como lo es la confianza. Pablo, el apóstol Pablo, nos llama a huir del pecado sexual. José nos enseña que huir es la mejor arma en contra del pecado sexual. El Espíritu Santo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo de Dios y debe reflejar su gloria. Amén. Robert Oaks, huir del pecado no es cobardía, es sabiduría. Hoy en día tenemos mucha gente con mucho conocimiento, pero poca sabiduría. La sabiduría inicia con el temor a Jehová. Robert Oaks, establecer parámetros no es religiosidad, es obediencia. Robert Oaks, honrar a Dios con el cuerpo no es una carga, es un privilegio. En lo personal, como pecador, porque soy un pecador en necesidad de un Salvador, y ahora que hablo con mi papá y tiene 74 años, no lo aparenta, pero tiene 74 años y a su edad me ha comentado que él todavía también tiene sus luchas sexuales. Wow, miren, imagínense que 50 aquí, me quedan 24 años para alcanzarlo. Pero como pecador, en necesidad de un Salvador, yo busco diariamente posicionarme para vencer el pecado, estableciendo parámetros de protección. Como lo es, evito estar a solas con mujeres que no sean mi esposa Diana, que no sea mi hija, y ya una vez les digo, yo soy el transporte personal de mi hija, y como de 150 niños también. O a solas con mi mamá, o me va a ver a solas con una de mis tías. Y mis tías todas están viejitas. Yo establezco parámetros de protección
Mi computadora, hermano, chequeada por todo el mundo que trabaja aquí en Red Rocks, incluyendo mi esposa también la puede chequear. Y mi celular también. Mis dispositivos, mi computadora y mi celular bajo la supervisión de otros, incluyendo mi esposa. Limito mis amistades. Oh, sí, oh, hermano. Los amo a todos, hombres y mujeres, pero mis amistades están limitadas a hombres varones de confianza. Evito lugares, evito conversaciones o contenidos que puedan generar tentación. Oh, lo evito, porque sé que soy un pecador. Como ya he dicho, si no necesita comer Nutella, no pase por el pasillo donde venden la Nutella. En lo personal, mi esposa y yo hemos hospedado personas en nuestra casa, pero nunca hemos vivido con nadie, hermano. En lo más pronto que se pueda ir, más rápido, porque ahí tenemos 25, 26 años viviendo, 25, 26 creo, no sé. Pero tenemos bastantes años, hermano. Y créame que ha sido privacidad, y cuando es necesario ayudamos, pero limitadamente. Incluyendo la propia familia, que amamos mucho, hermano, pero nos gusta nuestra privacidad. Entonces, iglesia, ¿qué límites necesitas poner en tu vida para huir del pecado sexual? Para no caer. Entonces, River Oaks, ¿estás cuidando tu cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿Prefieres agradar a Dios o satisfacer tu deseo momentáneo? Porque los deseos pasan. Establece y mantén parámetros de protección, iglesia. Y cuando tú lo haces, iglesia, tu familia, tu comunidad y tu iglesia te lo van a agradecer. Y Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, te va a recompensar, como muchos de aquí ya saben. Ahora, ¿dónde están mis estudiantes adolescentes? Levanten su mano. No se pongan de pie, pero mis estudiantes adolescentes. Pónganse de pie. Pues no levantaron su mano. Adolescentes, venga, pónganse de pie. No les tocaba a ellos. Es que soy un niño, también les toca a ustedes. Hay más, aquí hay más. Mira, Dios me los bendiga, hermanos. Los amo a todos, estudiantes adolescentes. Pónganse, quédense de pie. Estudiantes de Red Rocks Church. Ustedes están viviendo una etapa única, hermosa y al mismo tiempo muy decisiva. La adolescencia es un tiempo de formación de carácter, valores y decisiones que marcarán el rumbo de toda tu vida. También sabemos, ahorita los mando a sentar, tranquilos, pero denme 5 minutos para que ese regaño llegue, para que esa bendición llegue ahí directo. También sabemos que estás atravesando muchos cambios biológicos y emocionales que a veces pueden ser confusos, intensos y hasta difíciles de manejar. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios les recuerda un principio poderoso. Escuchen, es 1000 veces mejor resistir la tentación que entregarse al pecado y luego lidiar con su tribulación. Joven, la cultura a tu alrededor te va a invitar a probar, a experimentar y pensar que no tiene nada de malo caer en la tentación sexual. Sin embargo, la palabra de Dios dice lo contrario: huyan del pecado sexual. Y Dios no les dice esto para quitarles la diversión, pero sí para darles más. Es para protegerte de heridas profundas, innecesarias, y darles un futuro lleno de bendición. Adolescentes, miren el ejemplo de José. En Génesis 39, José, siendo un joven como ustedes, decidió huir de la tentación sexual porque sabía que lo más importante era honrar a Dios. Su decisión no fue fácil, pero fue sabia, y con el tiempo Dios lo levantó y lo bendijo. Hoy quiero invitarlos a que decidan desde ahora, en su adolescencia, a honrar a Dios con su cuerpo y con su mente.
Porque ustedes son templo del Espíritu Santo. Pongan parámetros de protección en lo que ven, lo que escuchan, con quién hablan y cómo usan su tiempo, muchachos. Cada no a la tentación es un sí al plan de Dios. Así que, estudiantes de River Oaks, no se conformen con lo que el mundo ofrece y mejor elijan la pureza y descubran que caminar con Dios trae la mayor alegría y el mejor futuro que jamás se podrán imaginar. Que Dios me los bendiga. Pueden tomar asiento. Hermano, no he terminado, perdonen. ¿Dónde están mis adultos solteros o solteros otra vez? Adultos solteros o solteros, pónganse de pie, lo siento. Adultos solteros o solteros otra vez. Tenemos más. Hey, los amo, no sé, pero los amo. Adultos solteros, ¿ustedes están aquí? Mano, yo no estoy apurado. Adultos solteros o solteros otra vez. Bueno, aquí les va a ustedes. River Oaks, adultos solteros o solteros otra vez. No vamos a negar que enfrentan batallas intensas en el área de la sexualidad. No lo vamos a negar. No podemos negar que el mundo en el que vivimos los presiona a creer que entregarse a la tentación es normal, a creer que no hay nada de malo en seguir tus deseos, pero como hijos de Dios no podemos justificar lo que Dios llama pecado, hermano. No podemos justificarlo. Ya sea que tu lucha sea con tentaciones heterosexuales fuera del matrimonio o con deseos homosexuales, la respuesta no está en entregarte al pecado, pero sí en rendirte a Cristo Jesús para obediencia. Pero necesitas rendirte a Cristo Jesús. Jesús mismo enfrentó la tentación y la venció en todo. Jesús nunca pecó y Jesús ahora puede darnos poder, gracia y fortaleza para resistir y vencer cualquier tentación. Y la pregunta es, ¿estás acudiendo a Jesús? Para vencer la tentación, no acudas al teléfono. No acudas a una amistad que no te conviene. Acude a Jesús. No te resignes, no te rindas, no justifiques pecar. Cuando diariamente acudes al poder del Espíritu Santo que mora en ti, si eres cristiano, por supuesto, porque si no eres, necesitamos que arrepentirnos y pedirle a Dios que ese Espíritu Santo more en nuestras vidas. La santidad es posible, porque no depende de tus fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo. Adultos, solteros y solteros otra vez, cuando eliges obedecer a Dios y rechazar la tentación, no solo te librarás de consecuencias dolorosas y peligrosas, pero también experimentarás la verdadera libertad y gozo que viene cuando uno camina con Cristo Jesús y acude a su poder. Amén. Algo que muchos aquí ya han confirmado. Y si Dios te permite casar o casarte otra vez, si Dios te permite casarte o casarte otra vez, honra a Dios con tu cuerpo y tus pensamientos en tu noviazgo y tu matrimonio, y las bendiciones de Dios te perseguirán, garantizado por Pastor Luis. Amén. Dios me lo bendiga, tomen asiento. Mano, y ya para terminar. Ya, vamos a terminar. Ahora deseo hablarles a las personas, y aquí nadie tiene que ponerse de pie, a las personas que viven entregadas al pecado sexual y piensan que no hay salida. Déjame asegurarte que no es demasiado tarde. No es demasiado tarde. José en Génesis 39 nos muestra que sí es posible decir no y huir del pecado sexual, porque hay un Dios que da fuerzas para resistir. Hoy Dios te llama a detenerte, a arrepentirte y huir del pecado. La Biblia es clara al afirmar que quienes persisten en la inmoralidad sexual sin arrepentirse no heredarán el reino de Dios y ya están condenados al infierno. Pero en Cristo hay esperanza. Juan afirma en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará, y no solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Pero tienes que acudir a Jesús.
Amigo y amiga, el enemigo, la gente y tu propia carnalidad quiere que creas que ya es tarde, pero la verdad es que hoy es el día de arrepentimiento y perdón. Cristo Jesús no solo resistió el pecado, sino que se entregó en la cruz como pago perfecto y completo por nuestros pecados. Buenas noticias. Recuerda, huir del pecado no es perder, pero sí es ganar la vida abundante que Dios tiene para ti. Hoy mismo puedes tomar la decisión de dejar atrás la esclavitud del pecado sexual y mejor abrazar la libertad, la pureza y la paz que solo Jesús puede dar, pero necesitas desearlo y pedirlo, y Jesús, quien es rico en misericordia y gracia, te la dará, te perdonará, te limpiará y te salvará para vida eterna y gloria de su santo y bendito nombre. ¿Cuántos reciben este mensaje? Un aplauso a nuestro Señor Jesús.